Pero lo que se pudo averiguar es que esa persona que va a citar la jueza es justamente Diego Lagomartino, el ex asesor del fiscal, el experto en informática, bueno, que él mismo es la persona que le dio el arma que le facilitó el arma que ocasionó la muerte del fiscal. Nos encontramos que estudiando la causa de la muerte, pareciera ser que se nos está presentando un suicidio, que ese suicidio está provocado por la presentación de esa bodoque que le dieron para firmar como denuncia, que él se ha dado cuenta que un hombre de su talla no podía firmar semejante cosa. En la resolución la jueza habla de una persona nada más. Obviamente que en el departamento puede haber ADN de varias personas, personal doméstico, gente que pudo haber entrado a hacer un arreglo. También estuvo en el departamento uno de sus custodias. Claro. Me hace pasar al living, le digo, ¿me convidas un café? Me da una cápsula y me dice, prepáratelo vos. Cosa que no era muy normal porque él era de hacer esas cosas. Puede haber ADN de más de una persona. Lo que llama la atención es que la jueza hace referencia a una persona que estuvo el sábado anterior a la muerte y dice concretamente se lo va a invitar a que se presente ante el cuerpo médico forense para que se obtenga una muestra de su perfil genético. Lo que se obtiene es un patrón genético. Ese patrón genético expresa ya de por sí si corresponde con un varón o con una mujer. Eso ya lo tiene que saber, digamos, la fiscal o la juez, teniendo simplemente el informe pericial. Por el conocimiento que a mí me tocó trabajar con ellos, de que Estiuso era su jefe. Lo decía como lo siento. ¿Por qué razón? Y porque uno es viejo en estas cosas y se da cuenta cuando trabaja con alguien quién es el comandante y quién es el comandado. Y yo sentía que el comandante era Estiuso y el comandado, un segundito, el doctor Nisman. Bien, enseguida le voy a mostrar por qué vamos a hablar de esta taza. Porque algo apareció hoy en una taza similar a esta. Ahora voy a hablar justamente del tema y vamos a hablar con un genetista. A ver, como para ir repasando, ¿no? Algunas de las cosas que se dijeron y que fueron totalmente falsas, ¿no? Dijeron que a Nisman le habían hecho el escrito que iba a presentar la denuncia. Falso. Quedó confirmado que lo había hecho él y hacía mucho tiempo. Es más, una parte de ese escrito lo había hecho en junio y lo había tirado a la basura. Era el escrito aquel famoso donde pedía la detención de la Presidenta de la República y Tellerman. Habían dicho que había vuelto intempestivamente a la República Argentina. Falso. Lo dijo la fiscal Fein, que quedó comprobado que el fiscal tenía previsto con anterioridad, en diciembre ya había comprado los pasajes de vuelta a la República Argentina para el 12 y después volvía a irse a Europa para seguir el viaje con su hija. Así que intempestivamente falso. Se había dicho con insistencia que en realidad Nisman se vino porque lo llamó Estiuso, que era el jefe, y Estiuso lo llamó varias veces para decirle venite, venite. Falso. Quedó comprobado, y lo dijo la fiscal, que en realidad el que llamó a Nisman fue Nisman el que llamó a Estiuso y no al revés, y que lo llamó 2 o 3 veces. Y quedó confirmado porque las llamadas eran salientes del teléfono de Nisman al teléfono de Estiuso. Se había dicho que cómo puede ser que alguien se vaya a suicidar si deja en el escritorio un listado para la mucama para que haga las compras para el lunes. Falso. Fue al revés. Era la mucama que le había dejado un papel con lo que necesitaba el señor. Falso. Ahora, hoy se determinó que se encontró un ADN en una taza de café. Un ADN. Era lógico que iban a encontrar ADN de un tercero en el departamento y estuvo medio mundo. Estuvo la mamá, los policías,
los custodios, los médicos, hasta Bernie estuvo en el departamento, obviamente que iban a encontrar, y estuvo Lagomarsino. Y el mismo Lagomarsino dijo en esa conferencia de prensa, cuando di explicaciones, que él había hablado de que se tomaron un café, lo dijo de esta manera. Me hace pasar al living, le digo, ¿me convidás un café? Me da una cápsula y me dice, prepáratelo vos. Cosa que no era muy normal porque él era de hacer esas cosas. Me tomo el café y yo no soy experto en armas, ni mucho menos, pero la persona que me enseñó a usar esa arma... Él habló del café. Él habló del café. Bueno, apareció en la taza de café, obviamente, un ADN. Todavía no se determinó si es de la... Pero, a ver, me da la sensación que indudablemente va camino a que sea de Lagomarsino. A menos que nos encontremos con una sorpresa, ¿no? Obviamente. Y hoy dio negativo también ese barrido electrónico que se hizo sobre esos restos de pólvora o de deflagración en la mano de Nisman. Vio que le iban a llevar todo a Salta, bueno, dio negativo también, como había dado negativo la primera vez. Pero vamos a hablar del ADN. Está con nosotros el doctor Dotto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andas, Eduardo? Gracias por venir. Un placer. ¿Cómo es que puede quedar rastros de ADN en una taza como esta? Bueno, digamos, cuando uno tiene un objeto que puede ser una taza, en cualquier lugar podemos encontrar ADN. Para que se entienda bien, el ADN que se encuentra acá se usa un hisopo como los que usamos para el oído o cualquier otro instrumento que se utiliza para poder barrer esta área y obtener el ADN. Para que la gente lo entienda, sí. Si tenemos una célula que es como un huevo frito, la parte amarilla es el núcleo, ahí está el ADN. Son pequeños fragmentos que son los genes que están en los cromosomas, que son como unas X, que tienen la información nuestra de todas las cosas que hacemos. Ahora, somos 99% iguales, todos los seres humanos, en nuestra composición genética. ¿Qué significa eso? Que hay un 1% que nos diferencia, que es donde vamos a buscar estas marcas o huellas genéticas, que es como si fuera la huella digital. Nosotros tres, vos, Paulo y yo, tenemos una marca que es nuestra, personal, que son repeticiones en la secuencia del ADN que son propias nuestras. ¿Esos son números? ¿O se son indica letras, con son letras? El ADN está compuesto en la secuencia de millones de A, T, C y G. Ajá. Bueno, esa secuencia tienen unas repeticiones que son nuestras, que son los que llaman huella genética, marcador genético o una huella como si fuera una huella digital. Entonces, ¿qué pasa? De esta taza que vos decís o de cualquier otro objeto, lo que se hace es aislar el ADN. El ADN se procesa en un cuadradito que es como si fuera un horno, que se llama PCR. Ese horno lo que hace es fotocopiar ADN, para que se entienda. Tenemos una muestra que es microscópica, y de esa muestra microscópica tenemos millones de muestras para poder agarrar y hacer los análisis. Después lo que se hace con eso es, se hacen unos marcadores y uno ve en la computadora diferentes picos. Entonces tenemos la muestra A, tiene tales picos, y la muestra B tiene tales picos. Si coincide pico con pico, es esa persona, por lo tanto, no hay duda que decir, bueno, la persona que está acá estuvo cerca. No, esa es la persona. Perdón, hasta ahora, cuando se hace ese barrido con el hisopo y se va a la computadora o a la máquina que al hace, laboratorio, al laboratorio, esto, sí. muy bien. Ahí no me da un nombre y un apellido. No. Me dice si Da es un hombre perfil. o... Da un perfil que Da un significan picos, pero son picos realmente como si fueran una linita, o lo que se hace también es, el ADN se corre como con electricidad y se ven unas bandas en un gel como si fuera una gelatina. ¿Eso qué puede dar? ¿Que es hombre o mujer? Sí. ¿Solamente esa diferencia? No. Se puede determinar si es hombre y mujer porque hay marcadores en el cromosoma X, Bien. que es el de las mujeres, y el cromosoma Y, que es el de los hombres. Entonces podemos saber si esa muestra pertenece a un hombre o a una mujer. Ahora, siempre, por más de que lo veamos en un gel como una fotocopia que vemos barritas o veamos picos, tenemos que compararlo con alguien. Si no tenemos otra muestra para Solo comparar, no tenés eso, tenemos ¿es un nada. hombre o es una mujer? Nada Pero más. tendríamos que ver de las personas que le vayan a pedir la muestra, como pasó en el caso de Lore en Sí, Uruguay, sí, sí, que la obvio. jueza pidió
para ver si se comparaban los perfiles genéticos. Porque si nosotros tenemos una muestra de ADN en cualquier A lo que objeto, voy, ya ahora en el laboratorio que está trabajando en este caso, sabe que el ADN puede ser que es de un hombre o es de una mujer. Nada más que eso. lo que se sabe Esa ahora, información se la primero, tiene. que no es la del fiscal Nisman, que es, No es- primero es porque lo han es un dato cotejado. importante Claro, también. claro. Es un dato importante. Lo han cotejado. Claro. No Ok. es. Hasta ahora tenemos entonces que hay un ADN, Sí. que puede ser de un hombre o de una mujer. Yo no tengo esa información, pero Ok. puede ser de un hombre o una mujer. Ok, listo. Ahora tenemos que buscar a quien corresponde. Como Sí. no tenemos nombre y apellido, ahora, Hay que hacer el cotejo. hasta ahora tenemos que la única persona que confesó que tomó un café en la casa de Nisman es Lago Marcino. En principio se le va a pedir seguramente una muestra. Y eso lo va a determinar la fiscal y la justicia, pero lo que vos dijiste anteriormente en la introducción es totalmente cierto. Y yo lo pongo en esto porque es muy real. Cuando vos ves las series o las películas, es así. Diríamos, cuando vos tenés una protección del lugar donde se encontró una persona que perdió la vida, y es el área del crimen, que uno ve que están como si fuera un quirófano, con los guantes, con las máscaras, con las señales para que nadie pase, cuanto más personas están presentes ahí, Más más chance contaminación. tenés que encuentres perfiles distintos de otras personas de perfiles genéticos. Con Es respecto, un a lo tema- con respecto a lo que decís, yo siempre me acuerdo del caso Dalmazo, Nora Dalmazo, en Río Cuarto. Tuvieron que tomarle una muestra al cura, amigo de la familia, porque fue a darle la extremaunción Y al suegro. o a rezar. Y al suegro sí, al también. suegro, al Al hijo. hermano, al cuñado. Entró a rezar al lugar donde estaba el cuerpo y tapó el cuerpo antes de que tomaran las muestras de ADN. Por eso tuvieron que sacarle sangre incluso al cura, que nada tenía que ver con el hecho, ¿no? A mí me parece que hay un concepto que es importante en esto, porque el ADN identifica, el ADN no miente, pero el ADN no culpa. ¿Por qué es esto? Porque lo que nosotros hacemos es identificar personas. Sí. Ahora, es un elemento importante para cualquier causa judicial, es importante. Pero bueno, después hay Y en otras este pruebas caso- que se en pueden este caso- analizar también. Vamos a suponer, como decía Eduardo, que el perfil genético corresponde al de Lago Marcino. Lo que hace es todo lo contrario, corrobora el relato de Lago Marcino, lo saca aún más de la línea de sospecha. Que esté el ADN de Lago Marcino En en una la taza taza, no indica que lo haya matado. Al contrario, en al contrario. A ver, Corrobora el relato de Lago Marcino. Sirve para corrobora corroborar. un punto del relato. Sí, pero hace más creíble. Si yo agarré la Exactamente. taza de café, tomé un café, me fui a las 8:30, queda el registro de la cámara de seguridad yéndose a las 8:30 cuando Claro. estaba con vida y aparece Claro. el ADN, corrobora el relato. ¿Podemos ver otra vez Lago Marcino cómo relata el momento del café? A ver. Me hace pasar al living. Le digo, ¿me convidas un café? Me da una cápsula y me dice, prepáratelo vos. Cosa que no era muy normal porque él era de hacer esas cosas. Me tomo el café y yo no soy experto en armas ni mucho menos, pero la persona... Ahí está el momento. Él le dice, Lago Marcino le dice a Nisman, ¿me convidás un café? Y él relata que Nisman le dice, prepáratelo vos. Se lo prepara Y le da se toma el café. la cápsula, es un expreso. Exactamente. Bueno, ¿cómo sigue la historia? Ibas a hablar de la estabilidad. Contame qué es esto de la estabilidad del ADN. Claro, porque siempre se pregunta cuánto puede durar el ADN. Ujú. Ahora, el ADN está en todas las células, siempre se habla de los pelos, pero el pelo tiene que ser de la raíz, tiene que tener la raíz porque es donde está el núcleo. Puede ser la saliva, como recién mencionaba Paulo, porque en la saliva hoy, por ejemplo, podemos determinar paneles genéticos para determinar cómo vos reaccionás a los alimentos, a los medicamentos, o tenés predisposición para desarrollar una Perdón, enfermedad. pregunta, indudablemente, este ADN encontrado Sí, en la taza sí. debe ser de la boca de quien tomó el café. No te lo puedo afirmar, Eduardo, porque no sé, esa es una información que tienen ustedes, pero... No. Puede A ser ver. saliva, pero también puede ser contacto, ¿no? Puede ser, ¿Cuál sería? puede ser que haya quedado restos de células de la saliva de alguien, o puede ser que haya quedado restos de las células de la piel de alguien. Ahora, Ok. la estabilidad del ADN significa que si hay una muestra de ADN que es suficiente y que tiene buena calidad, yo siempre lo pongo en estos términos de lo que es la historia de la humanidad.
siempre se está averiguando el tema de los Homo sapiens, que serían como el hombre moderno, o el cromañón, o el neanderthals. Y hay estudios a ver si se habían entrecruzado en este tipo de especies a nivel reproductivo. Entonces, ¿qué pasa? A nivel arqueológico se estudian los huesos, pero a nivel genético también se hacen análisis para determinar esto, el tema de qué tipo de perfil tiene. Entonces, el ADN, si no ha estado al aire libre como en otras situaciones, o que esté en un lugar resguardado como puede ser una taza o en algún objeto que esté en un departamento, tranquilamente. Ahora, también hay que ver qué tipo de ADN, qué tipo de calidad tiene y si no ha sido contaminado. Entonces, siempre cuando analizamos, por eso vuelvo a lo más básico de siempre, lo más importante de todo es tener un lugar donde puedas obtener una buena muestra, que sea ADN bueno y que eso te permita realmente obtener un perfil genético categórico que vos puedas analizar. Porque si vos no tenés buen ADN, no empezás con nada y no puedes analizar nada. Ahora, que haya habido un resultado en esto, ¿significa que el ADN encontrado es bueno? Sí, porque hay un perfil genético que demuestra que el ADN tiene estos picos que hay que ver de quién es este perfil. Pero si han anunciado públicamente que hay un perfil genético, quiere decir que si lo hicieron en bandas de gel y vemos las linitas o los picos en un monitor de una computadora, quiere decir que el perfil genético es contundente para después compararlo con otro. Mañana lo citan, vamos a suponer que mañana se presenta el testigo Lagomarsino, le extraen sangre, supongo, o saliva, no sé cómo harán. Cualquiera de los dos puede ser. Y sacan el perfil y hacen el cotejo con ese ADN. ¿En cuánto tiempo está el resultado? Esa es una muy buena pregunta porque si uno analiza como es en la medicina que se hacen test de ADN para diagnóstico o tratamiento, generalmente se usan varias muestras por un tema de los costos, porque los costos en la parte de la genética hoy en la actualidad son caros. Ahora, en los temas judiciales, entre 48 y 72 horas podemos tener un resultado. Yo siempre repito esto, que en estos casos que son serios y que implican la justicia, uno tiene que confirmar de vuelta que aparezca el mismo perfil para dar... Claro, porque el resultado es 99,9999% de afirmativo, ¿no? Entonces, si es ese perfil, es contundente y uno ve que hay coincidencia. Entonces, en ese caso... tendría que después ver qué pasa en el laboratorio y todo, pero es bastante rápido. ¿Por qué dura entre 48 y 72? ¿Se hacen varias muestras? No, es por el procesamiento de la muestra, porque vos tomás la muestra, la tenés que hacer todos unos alcoholes para que eso que vos lo ponés en un líquido que mantiene el ADN, puedas aislar el ADN, después lo metés en este hornito que fotocopia ADN, que es la PCR, en un tubito chiquitito con los marcadores que le agregás, y eso tiene un proceso en el cual lo lleva básicamente a 100 grados como lo hervís y después baja a 4 grados como en una heladera y está programado eso. Y después de eso se pone en una máquina que son unos capilares que analizan esto y después se ven los picos en el monitor. Por lo tanto, tiene un proceso que tiene que ser, además, cosas que son importantes, que parecen muy básicas, es cuando vos tenés una muestra o varias muestras, tenés que seguir bien los pasos para que no haya un tema de que se confundan las muestras. Todo eso es un proceso y un protocolo que se tiene que llevar adelante. Pregunta, doctor, porque también surgió el tema del ADN en el arma. Sí. Lagomarsino contó que fue a su casa, desarmó el arma, la llevó en 3 partes, la puso en una mochila, la llevó a la casa de Nisman, allí la tenía en un paño, la armó, le enseñó cómo se armaba, cómo se descargaba, cómo se cargaba. ¿Por qué no hay ADN de Lagomarsino? ¿Por qué solamente se encontró ADN de Nisman? Y no te puedo dar una respuesta porque... ¿Debería haber ADN de esa persona si tanto la manipuló? Cuando hay manipulación, tenés altas chances de que haya ADN. Ahora, en ese caso en particular, habría que analizar por qué no se encontró una muestra. Tampoco es que uno puede encontrar ADN así de una manera tan sencilla como uno se explica. Digamos, por ahí en la taza y la manipuló alguien, pero se puede encontrar ADN, pero no es la suficiente calidad de ADN para poder determinar un perfil. ¿Se entiende? Entonces, por ahí hay algo de ADN, pero el vestigio de ADN no es suficiente para que sea representativo de la muestra. Si yo manipulo así esta taza, no tomo café, pero la manipulo, la estoy rozando, etcétera, etcétera, y te la entrego, ¿ahí ya hay ADN o no? Sí. Ya hay. Sí.
¿Y cómo puede ser entonces que el arma que manipuló 2 o 3 veces Lagomarsino no tenga? Y yo no tengo la respuesta, Eduardo. ¿O alguien la habrá limpiado? No, yo no te puedo decir. ¿Pero debería haber o no? Tendría altas Porque chances de si que es tan hubiera, porque fácil. yo no te puedo dar que es como en tema de la medicina, no es todo el 100%. Ah, ok. En cambio del ADN también no es que en una muestra que vos en la taza podamos encontrar siempre ADN o en cualquier otro objeto vamos a encontrar ADN. Cuando hay manipulación y mayor cantidad de manipulación, siempre hay mayor posibilidades de encontrarlo. Ahora, ¿puede ser que haya ADN? Puede ser que haya ADN. Puede ser que ese ADN no sea de la calidad y cantidad suficiente para después obtener un perfil genético representativo. Esa también es una posibilidad. Cuando toqué recién esta taza, ¿células epiteliales mías de la mano se quedaron acá? Sí. ¿Sí? Sí. Y si vos tomás en esa taza dentro de un rato y ponés un poco de saliva, porque es una acción totalmente natural. Normal. Apoyar. Ahí pasaríamos un hisopado también en la parte donde vos tomaras. Claro, esto es seguramente lo que debe haber pasado con Lagomarsino, ¿no? Que él al tomar el café dejó su marca de ADN. Es posible. Es posible, todo es posible, pero no te lo puedo afirmar porque, digamos, uno estaría interpretando una situación en la cual uno no tiene la información. Una vez que cuando se conoció el ADN de Nisman en la pistola, en la ropa, en las balas, en los cargadores, yo había escuchado el relato de Lagomarsino, que había tocado. Entonces, rechequeé la información con un allegado a Lagomarsino, una fuente muy cercana, y pregunté, ¿pero pudo haberla limpiado al arma? Después dice, no, tiene que haber ADN de Lagomarsino. Claro, si es que aparece, no es alguien genetista, nadie, si es que aparece ADN debería haber porque, yo agarré se lo contó a este allegado, que agarró las balas, las cargó, le explicó y se la dejó con la funda. Le enseñé cómo cargarla y descargarla, cuenta él. Sí, pero la dejó y él manipuló el arma y la dejó. Claro. Después, quizás, esto no lo sabemos, quizás el propio Nisman manipuló solo el arma o se puso a limpiar y con su ADN tapó el otro, no lo sé cómo será. ¿Un ADN tapa otro o no? Lo que se hace es como que si un ADN lo mezcla o lo reemplaza. Porque si hay varias personas que están manipulando en una misma área, es como las huellas digitales. Vos pones múltiples huellas digitales y estás en el mismo lugar. Por eso lo importante siempre es haber tocado el mismo lugar y quedó solamente ADN de Nisman y lo demás quedó incompleto. Digo yo, no lo sé. No lo sé, son todas hipótesis que son interesantes debatir, pero la realidad es que cuando uno encuentra el ADN, lo más importante es esto y poder compararlo con algo.